En las puertas de esta Nochebuena hemos querido distanciarnos durante unos 14 minutos que dura el siguiente reportaje de las luces de nuestra más o menos civilizada Navidad para conocer con nuestras cámaras que ya están cómo es vivida por un grupo de misioneros españoles claretianos en el sur de Filipinas, a más de 10.000 kilómetros de nuestras tierras, donde la supervivencia se hace enormemente difícil por la propia realidad social envuelta en escasez o en miseria, e incluso por la presencia y por la amenaza de guerrillas musulmanas y de represión militar. Al otro lado del mundo, en un rincón de Asia de difícil acceso, un puñado de curas claretianos vive una azarosa misión entre la lejanía de los suyos y la amenaza de la violencia política. Pero estos hombres prefieren sentirse más cerca de su Dios que de sus familias o su país, porque han encontrado un trabajo social que cumplir incluso más allá de su propia fe. Entre sus tareas figuran ayudar a quienes se hacinan en la miseria, desarraigados por la guerra olvidada del sur de Filipinas. También educar a los niños, enseñándoles a defenderse en una sociedad crispada, y formar profesionalmente a los campesinos para que aprendan a arrancar más cosechas de la tierra y escapen a la tentación de emigrar a las grandes urbes. Por todas esas razones, estos curas han optado por vivir las incomodidades y los riesgos de la misión más lejana. Dos años y medio atrás, el secuestro del misionero español Bernardo Blanco por un grupo guerrillero musulmán centró la atención mundial sobre la crisis política y militar del sur de Filipinas. Destinado hoy en un seminario de Manila como director espiritual, este sacerdote zamorano de 68 años se mantiene fiel a la mejor tradición de los llamados aventureros de Dios y recuerda, incluso con cierta nostalgia, su experiencia espiritual durante los 48 días que permaneció prisionero en la selva de la isla de Basilan. Yo pienso que entre los 48 días, quizá más de 40, yo pensé que ese día iba a ser el último. Yo por lo menos lo pensé. Y de verdad me dijeron varias veces, si no pagas los 10 millones, te cortaremos el pescuezo. Digo, ok, estamos preparados para eso. Entonces, para mí fue experimentar la presencia de Dios y de la eternidad así claramente, con todo el valor que tienen aquí, actualmente. Me encuentro aquí porque los superiores me han dicho que no puedo volver más allí a Basilan, especialmente a Maluso y Matarlín, donde me encontraba antes. Y las autoridades civiles también han prohibido que se vuelva a aquel lugar todos los extranjeros. Zamboanga, en el extremo sur de la península de Mindanao, es una ciudad de vieja raigambre católica, orgullosa de su Virgen del Pilar y sumida en un profundo caos social. Aquí se encuentra la base de los misioneros claretianos, que además de atender espiritualmente a sus diócesis, mantienen una actitud de compromiso por la paz, buscando vías de diálogo con los musulmanes, en una región donde el islamismo más radical se expande al calor de una rebelión armada que dura ya más de 20 años. Zamboanga vive sometida a una enorme tensión social, con más de la mitad de su población hundida en la pobreza. Desde hace años, los misioneros españoles se esfuerzan en ayudar a los más castigados por el atraso y la miseria. Las 160 familias que habitan este poblado, levantados sobre terrenos de propiedad oficial, están a punto de sufrir un desahucio que les hará perder lo poco que poseen. La fecha límite para que abandonen estas chabolas que ellos llaman hogar se cumple precisamente el día de Navidad. El gobierno les obliga a trasladarse a otra zona, sin aportarles ayuda alguna para que transporten sus enseres, ni para que adquieran los materiales con que levantar otros chamizos donde cobijarse. Zamboanga en el país ha sido la ciudad de las flores, ¿no? Y en un tiempo, por muchos años, fue la ciudad bonita, pequeña, nos hablaba ese chabacano, un español antiguo, pero los últimos 15 años, desde que comenzó prácticamente la guerra, que nosotros llamamos la guerra de Mindanao, ¿no? Ha sido una ciudad de acarreo, donde ha venido pues gente de todas las zonas, sobre todo las cercanas, las más cercanas, ¿no?
el trabajo hay que buscarlo, como en todas estas ciudades de acarreo, a lo que sale cada día, ¿no? No hay un trabajo fijo. Las condiciones de salud, como veis, son limitadísimas. La educación en general en Filipinas se busca enviar a los chavales a la escuela y casi todos van a la escuela. La mayoría de los 2.300 alumnos del Colegio de los Claretianos en Zamboanga pertenecen a una clase media baja que realiza un esfuerzo económico para que sus hijos aprendan a defenderse en una sociedad convulsa. Pero un sistema de becas y pagos proporcionados a los ingresos de cada familia trata de que la escuela también resulte accesible a los menos afortunados. Estos días los niños ensayan canciones tradicionales, preparando la Navidad. Casi todos son católicos, pero también hay musulmanes que están dispensados de asistir a las clases de religión. Educación, ¿qué es lo que queremos? Educación, no evangelización, podríamos decir. Porque aquí también en la escuela hay un porcentaje de, podríamos decir, de 10% musulmanes. Y estos también pueden asistir a las clases, a toda la educación de la escuela, pero no con esa idea de evangelización, sino de ayudar y educar a las familias, aunque sean musulmanas. Por otra parte, nuestra tarea aquí es de misión, tarea de una escuela privada de misión. Y a ser de misión, pues no podemos competir, podríamos decir, con un tuition alto como otras escuelas, pero nuestro fin, nuestro objetivo es ayudar a las familias medias o pobres. La misión más lejana se encuentra en la isla de Basilan, separada de Zamboanga por un estrecho que los ferries tardan poco más de 1 hora en cruzar. El barco es el único medio de transporte y resulta imposible entrar o salir de la isla sin ser advertido. En torno al ferry, los badyaos, los denominados gitanos del mar, piden limosna y divierten a los viajeros lanzándose al agua en busca de las monedas que les arrojan. Los mismos barcos transportan pasajeros y mercancías entre la península de Mindanao y la isla de Basilan. Durante los últimos años, el incremento del islamismo se hace notar en el cambio de indumentaria de la población mora, que se ha vuelto más acorde con el integrismo musulmán. La proliferación de nuevos grupos guerrilleros islámicos más radicales que el ya tradicional Frente Moro de Liberación ha incrementado la violencia política en la isla de Basilan y la constante amenaza de secuestros políticos ha obligado a la evacuación de misioneros españoles como el padre Ángel Calvo, que ahora deben de contentarse con visitar sus antiguas diócesis, realizando viajes en barco desde Zamboanga, en el extremo sur de la península de Mindanao. El padre Calvo, considerado por las autoridades filipinas como uno de los principales objetivos de la guerrilla más radical, procura regresar a Basilan con la mayor frecuencia posible, pero haciendo que sus viajes tengan una cadencia irregular. Este viaje ha sido para mí un poco mi vida por mucho tiempo. Ahora lo estoy haciendo con vosotros, ¿no? Un viaje de vuelta. Me preguntabais por qué había dejado la isla, ¿no? Que ha sido para mí pues, tan importante. Fue a raíz precisamente de los secuestros que empezaron hacia el año 92, cuando yo volví de nuevo, ¿no? Después de unos años fuera. No solamente los secuestros a los misioneros, quizá habría que explicar, ha sido un momento donde se secuestraron familias enteras, negociantes, cristianos, y entre ellos, naturalmente, para nosotros fue muy significativo, muy importante que un claretiano. Esta vez es casi un viaje sentimental el que realiza el misionero junto al equipo de Informe Semanal para visitar las obras que puso en marcha en Basilan y de las que se vio obligado a alejarse. Si de él dependiese, el padre Calvo aún viviría en la isla, pero tiene que obedecer las órdenes de sus superiores siguiendo las recomendaciones de las autoridades, tanto filipinas como españolas. Yo siempre dije que yo quería quedarme en la isla. Fue una posición muy clara, muy discutida a nivel de nuestra comunidad misionera, con el obispo de la comunidad cristiana, pero
porque no veo una razón para salir de la isla, por una motivación misionera. Yo creo que teníamos que correr el mismo riesgo, digamos, que corre la gente y que corren los otros misioneros filipinos que se han quedado allí, ¿no? Los palafitos levantados por los gitanos del mar rodean el puerto de Basilan, anunciando el desastre humano de una isla cuya población se ha visto empujada por la guerra de los montes a las playas en un ambiente de miedo y pobreza. Un camino escarpado y tortuoso conduce tierra adentro hasta donde los misioneros compraron una finca en una zona agraria tradicional para crear una granja escuela donde enseñar nuevas técnicas a los campesinos. Estas gentes pagan unas 100 pesetas diarias durante el par de semanas que dura cada programa de enseñanza, recibiendo alojamiento y comida mientras aprenden a abonar la tierra y defender el suelo contra la erosión. 3 recolecciones de arroz por año y 4 de cocos, junto a los cultivos diversificados de café, legumbres y frutas, deberían permitir que la población rural se beneficiara de una cosecha diferente cada mes. Después de los cursos que se imparten, una semana o 2 semanas por comunidades, se les da también incentivos, o animales o semillas, y después se les va supervisando en sus comunidades a ver cómo logran implementar estas nuevas técnicas que queremos enseñar. La casa de los misioneros en Basilan se encuentra estos días sin inquilinos españoles. El último de ellos, el obispo Querejeta, permanece en Manila, recuperándose de una enfermedad. Pero volverá, porque se ha empecinado en seguir aquí después de jubilarse. Este es su hogar, como fue el del padre Calvo, que añora los días pasados en su compañía. La verdad es que yo me siento muy a gusto en esta casa y sobre todo en este balcón que por mucho tiempo compartimos con el obispo Querejeta. Ese fue mi habitación por muchos años y aquí pues compartíamos sobre todo en este rincón, en este balcón con fondo de mar, nuestros vicios favoritos de los dos, mucha música clásica y gozándonos todo lo que podíamos en los atardeceres de Basilan. El regreso a Zamboanga hay que hacerlo antes de que la luz se vuelva incierta y el anochecer aumente los riesgos del viaje. Entre el constante ir y venir de gentes se adivinan las tensiones políticas y religiosas. La vigilancia es tan visible en el ferry como en cada rincón de Mindanao. Las armas de fuego forman parte del paisaje en una región de Filipinas donde la violencia política parece no tener fin y en cuyas aguas la amenaza de los piratas se suma a las de la guerrilla musulmana y la represión militar. Los curas de Zamboanga cenan temprano y aprovechan para discutir sus últimos preparativos navideños. Su cena de Nochebuena será igual a la de todos los años, con un menú sencillo y sin vino ni turrones, porque también, como cada año, el embajador de España en la lejana Manila se ha olvidado de enviarlos, y los paquetes que les mandan sus familias rara vez llegan a tiempo. Normalmente también suele llegar, algunas veces en enero, principios de enero, pero hace 2 años llegó el día 2 de mayo. No sabemos dónde ni cómo, ya nos estábamos por desesperados, ¿no? Yo ya les comuniqué a la familia, pues chicos, el turrón este año ni hablar, y fue una gran sorpresa que el día 2 de mayo llegó. Durante todo el año hay cartas, pero sobre todo en este tiempo de Navidades es más común entre los misioneros acordarnos de la familia. Digamos, esto lo más bonito es indicar cómo estamos todavía unidos, a pesar de que nos separan más de 10.000 kilómetros en estos momentos de celebración familiar. O sea, somos parte todavía de nuestra familia y ellos también de la nuestra aquí. La Navidad aquí es cualquier día que haya turrón y haya vino, en general. A ver si la embajada nos da algún turrón, alguna bebida. Sí, el vino quizá, para mí personalmente, las aceitunas, que es un pequeño vicio que uno tenía en España, ¿no? Durante estas fiestas, las misas del gallo representan un trabajo extra para estos curas inquietos, porque en Filipinas la tradición manda que se oigan todas las noches, a las 4 de la madrugada, desde una semana antes de Navidad. Sin embargo, tales misas de horarios incómodos
resultan la más fácil de todas las tareas de estos sacerdotes, y también el único de sus trabajos que no significa enfrentarse con un grave problema social en una de las más lejanas entre las muchas misiones españolas que hay por todos los rincones conflictivos del mundo.